Bien, hermanos, les quisiera comentar que el día de hoy voy a hacer una introducción a seguramente una serie que comenzaremos en los próximos días, que se refiere a la descripción, a enseñar con palabra de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial, con poder del Espíritu Santo, qué es o quiénes son los auténticos discípulos de Jesús. Esta prédica, hermanos, nos va a llevar a un nivel de conocimiento de la palabra de nuestro Señor más alto, más elevado. Originalmente les confieso que la prédica del día de hoy iba a tratar sobre otro tema. Sin embargo, el Señor, durante mi discipulado de cada semana, puso en mi corazón este tema. Y este tema de el auténtico discípulo de nuestro Señor Jesucristo es algo que no se predica normalmente en las iglesias. Y creo que es el momento de predicarlo en esta su iglesia, Sabiduría del Rey. Por tanto, esta iglesia es una iglesia de discípulos de Jesús. Y bueno, para empezar me referiré a diferenciar lo que es un creyente de lo que es un discípulo. El creyente, hermanos, son aquellas personas que profesan una fe religiosa. El creyente, como lo dice su palabra, es el que cree. ¿En qué cree? Bueno, tiene la creencia religiosa, llámese cristianismo, llámese hinduismo, budismo, ateísmo, agnosticismo, humanismo, etc. Un creyente, normalmente, hermanos, es una persona que va a la iglesia los domingos, de la religión cualquiera que ésta sea. Es un creyente de fin de semana, que una vez que sale de la iglesia, regresa entre semana a practicar su vida normal de pecado, como normalmente lo viene haciendo, y no es más que lo que se conoce como religiosidad. Son personas que se enfocan solamente en la religiosidad, es decir, en todo aquello que está alrededor de los hombres, es decir, lo que los hombres han construido alrededor de la fe. Aparentan profesar la fe en su congregación, hacen buenas obras para aparentar que son buenos, que son buenas personas, para aparentar que son personas confiables y dignas de confianza, pero todo fundamentado en una idea egoísta, en una idea interior, en algo que proviene del corazón del hombre. Y normalmente estas personas van a la iglesia y muestran constantemente su inconformidad porque juzgan y se pelean con los miembros de su congregación, compiten entre ellos por puestos en su congregación. La competencia es algo que no es correcto delante de Dios en cuanto a la fe. Y como les digo, saliendo de su servicio, de su iglesia, llámese cual sea, regresan a su vida normal, de la práctica de pecado, confiados en lo que les dijo su pastor o su sacerdote o su
el nombre que tenga la persona que les dirige, dependiendo de la religión, y regresan confiados en lo que les dijo su líder religioso, de que pueden volver a su vida pecaminosa, porque la gracia de Dios, cualquiera que sea este Dios, alcanza a las personas y las perdona de su pecado. En la iglesia cristiana, hermanos, constantemente vemos esta práctica en las iglesias evangélicas y en las iglesias de diferentes denominaciones, no nada más evangélicas, sino todas las iglesias de la Reforma, que en este tiempo ha surgido una doctrina de la gracia, la doctrina de la gracia, en la cual se les anima a todos los hermanos a que repitan la palabra de Dios escrita por el apóstol Pablo en Romanos 10:9, donde hacen su declaración de fe y ya son salvos, ya son creyentes, se les dice que ya son cristianos, ya son salvos, y que la gracia de Dios es tan grande que lo es, y los lleva a perdonarlos de cualquier pecado, que sí lo es, pero todo esto es una verdad a medias. Miren, vayamos a la lectura de Romanos 10:9, que es la declaración que se hace en las iglesias, repetir a las personas para que las personas reciban a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Solo que aquí hay que hacer una acotación, y es la siguiente. Dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, la gente confiesa con su boca que Jesús es el Señor. Por tanto, está repitiendo una oración de la cual les está dirigiendo una persona para recibir al Señor. Pero fíjense lo que dice a continuación. Dice, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y la pregunta es, ¿crees en tu corazón realmente que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios y que el Padre lo levantó de entre los muertos? Hermanos, por otro lado, un discípulo de Jesús son aquellos que son llamados a seguir las huellas, las pisadas de Cristo, y que son llamados a depender totalmente de Él para llevar fruto que permanece. Y ser cada día, una vez que se ha recibido a Cristo de corazón, cada día ser santificados, más y más por medio de la palabra. Por el lavamiento de la palabra es que somos lavados, hermanos. La palabra que es la Biblia. Y la acción del Espíritu Santo. Para crecer hasta la altura, la estatura del varón perfecto que es Cristo. A eso hemos sido llamados los discípulos de Jesús, hermanos. A tener la altura del varón perfecto que es Jesucristo. Mismo Jesucristo nos dijo, imítenme en todo. Crecer a la altura de nuestro Señor Jesucristo, adquiriendo más y más semejanza a Él. En carácter, en virtudes, en pensamientos, en mansedumbre y humildad, en obediencia al Padre por el poder del Espíritu Santo en sus corazones, y así cumpliendo como un estilo de vida
los mandamientos de Cristo y todas sus enseñanzas. Es decir, que lo que eres cuando vas a la iglesia y le entregas tu corazón y alabas a Cristo y abres tu corazón para recibir su palabra y anidarla y grabarla en tu corazón para siempre, es que cuando salgas del templo, cuando salgas del servicio o de la congregación, sea un estilo de vida obedecer los mandatos de Cristo y imitar todas sus enseñanzas. El apóstol Juan, hermanos, nos describe qué es un discípulo de Jesús en Juan 15, versículos del 4 en adelante. Dijo nuestro Señor Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Cristo hace esta analogía de la vid, de lo que es la relación entre el hombre, Dios y Jesucristo, Dios Padre y Jesucristo y el Espíritu Santo. Dice Jesús: yo soy la vid, es decir, es la planta que da uvas. Y ustedes son el pámpano, nos dice el Señor Jesucristo. Los pámpanos son las ramitas que salen de los tallos centrales de la vid, son los pámpanos. Y en el extremo, un extremo del pámpano está pegado a la vid y el otro extremo está pegado al fruto, que es la uva. Y Jesús nos muestra y nos enseña que nosotros somos el pámpano. Y que si nosotros, la única manera de poder llevar fruto es estar pegados, unidos a la vid, que es Jesús. Continúo. Si no permanecéis en mí, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, el que está unido a la vid, el pámpano que está unido a la vid, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego y arderán. Hermanos, el pámpano que no está unido a la vid, a Jesús, dice, caerá al piso, se secará, será recogido y será echado al fuego. Por tanto, no dio fruto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis mis discípulos. Hermanos, un auténtico discípulo de Cristo es aquel que está unido a Jesús y por tanto produce frutos y fruto que permanece. El segundo punto que me gustaría tocar es la evangelización versus discipulado. Ya vimos lo que es creyente y lo que es discípulo. Ahora veamos lo que es la evangelización y lo que es discipulado. La evangelización, hermanos, es la predicación de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesús. Es la predicación del cristianismo. El Evangelio
recuerdan ustedes, es un vocablo griego que quiere decir buenas nuevas. Y la evangelización se refiere a la predicación de esas buenas nuevas. Se refiere a la enseñanza y a la vida de Jesús. Es, por tanto, un mensaje universal de amor y de salvación. Dios Padre, hermanos, envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para reconciliarnos con Él por medio del perdón de pecados que Jesús pagó en nuestro lugar al morir en la cruz. La evangelización es un deber de todo creyente. Por otro lado, ¿qué es el discipulado? El discipulado cristiano, hermanos, es el proceso mediante el cual los discípulos crecen en el Señor Jesucristo y son equipados por el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. El Espíritu Santo habita dentro de nosotros. No es que anda por ahí, no, está en nosotros, dice la palabra, para vencer precisamente las presiones y las pruebas de la vida presente. Y se vuelve más y más el discípulo parecido a Jesús. Es el proceso constante y continuo de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Este proceso requiere que los creyentes respondan a la invitación del Espíritu Santo para experimentar sus pensamientos, examinar sus pensamientos, palabras y acciones, y que las comparen con la palabra de Dios y cómo Cristo nos la enseñó. Esto requiere que estemos en la palabra, hermanos, diariamente, no nada más los fines de semana, sino diariamente, estudiando su palabra, orando y obedeciendo sus mandatos día con día. Desde luego, por causa de nuestra pecaminosidad, eventualmente seguiremos cometiendo pecados, pero el Espíritu Santo constantemente nos irá guiando y redarguyendo nuestro corazón para mostrarnos todo aquello que no es correcto o digno delante del Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, ser santificados por medio del lavamiento de la palabra, purificados por medio del lavamiento de la palabra. La palabra, la escritura, la Biblia es lo que nos limpia cada vez que vamos a ella y nos purifica poco a poco y más, cada vez más y más nuestro corazón. El apóstol Pablo en Colosenses 13-15 escribió, inspirado por el apóstol: soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Esta es parte del auténtico discípulo de Cristo. El amor es un principio fundamental, es el sentimiento más importante que nuestro Señor Jesucristo nos mostró y nos enseñó cuando Él estuvo entre nosotros. Continúa: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo pregunto, ¿es posible acaso perdonar con la ausencia del amor? Desde luego que no. El amor, hermanos, es la clave para el perdón. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones.
a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos con Dios. El tercer elemento que quiero comentarles el día de hoy es el llamado a ser un discípulo de Cristo. Hermanos, ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo no es algo que puede salir de un corazón pecador y pecaminoso y de naturaleza caída como el nuestro, como el de todos los seres humanos. El ser discipulado de nuestro Señor Jesucristo solamente es por medio de un llamado y de un llamado santo. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 15, 16. Pongan atención, son palabras de Jesús. Dice nuestro Señor Jesucristo. Fíjense y reflexionen, hermanos, en estas palabras. No me eligieron ustedes a mí. Fui yo quien los elegí a ustedes. Y los he destinado para que se pongan en camino y den fruto abundante y duradero. Así, el Padre les dará todo lo que Él pida. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hermanos, el ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo es un llamado. Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, no me escogieron ustedes a mí. Jesucristo y nuestro Padre Celestial son santos, santos, santos. No puede salir de un corazón humano algo tan santo, tan puro y tan limpio como para querer desde nuestro corazón egoísta seguir a Dios, seguir a Cristo. Jesús dijo, yo los elegí a ustedes. Yo los he elegido a ustedes. Y a aquellos que he elegido, dice, los he destinado. Es decir, los elijo y los he enviado por el camino, es decir, por el mundo, a las naciones, a tu comunidad, a tu familia, a tu trabajo, a donde quiera que tú vayas, y que no tengas vergüenza de predicar a Cristo y predicar el Evangelio, porque si tú te avergüenzas de Cristo, Él se avergonzará de ti. Dice, los he enviado por el camino para que den fruto, y para que den fruto en forma abundante, o sea, mucho fruto y duradero. Predicar el Evangelio de Dios, predicar el Evangelio de Cristo, para que el Señor Jesucristo toque corazones, llame nuevos discípulos de Dios, discípulos de Jesucristo, y que estos discípulos de Jesucristo den fruto duradero, es decir, que se multipliquen a su vez estos discípulos en otros discípulos, en el modelo de discipulado perfecto que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Cristo se reprodujo a través de sus 12 discípulos. Posteriormente, el apóstol Pablo nos enseña el modelo de discipulado cuando él se reprodujo en Bernabé, en Tito, en fin. En el Evangelio de Juan 15, 18 al 20, continúa diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una palabra fuerte que nos muestra
lo que el discípulo de Cristo va a enfrentar en el mundo. Dijo Jesús: si el mundo los odia a ustedes, sepan que primero me odió a mí. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como cosa propia. Pero como no pertenecen al mundo, sino que yo los elegí y los saqué de él, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les he dicho. Ningún siervo es superior a su amo. Como me han perseguido a mí, los perseguirán también ustedes. Y en la medida en que han puesto en práctica mi mensaje, también pondrán en práctica el de ustedes. Impactante discurso de nuestro Señor Jesucristo. Y es una verdad. Y el auténtico discípulo de nuestro Señor Jesucristo debe ser consciente de esto y no amilanarse, porque estamos sirviendo al Señor, estamos sirviendo a Cristo y no estamos sirviendo a los hombres. Dice nuestro Señor Jesucristo: porque ya no sois del mundo. Oiga, pastor, pero ¿cómo es que ya no somos del mundo si aquí estamos en el mundo? Sí, estamos en el mundo. Físicamente estamos en el mundo, pero estamos viviendo el reino de Dios en el mundo. Y Jesús dijo que así como Él fue perseguido y no nada más perseguido, sino también fue crucificado, fue azotado, fue llevado a un juicio totalmente injusto y murió por nuestros pecados. Y aún en ello, nuestro Señor Jesucristo dice la palabra: yo gozo. Y halló gozo porque cumplió la voluntad del Padre. Y eso, hermanos, es lo que un auténtico discípulo de Cristo experimenta aún en las turbulencias de la vida y aún en las turbulencias de la predicación. El gozo de que a quien estamos lavando los pies, de quien estamos siendo siervos, es de Jesús. Estamos viendo a Jesús en el hermano del cual estamos recibiendo un maltrato, o del hermano al cual estamos sirviendo sin esperar nada a cambio, porque estamos imitando al Señor. Veamos a continuación en el Evangelio de Marcos un ejemplo del llamado, de cómo llamó Jesús a sus primeros discípulos. Dice el Evangelio de Marcos que iba Jesús caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red en el lago. Y Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Ellos dejaron al punto sus redes y se fueron con él. Estos discípulos de Jesús,
al escuchar al Señor Jesucristo que les llamaba, no dijeron, déjame pensarlo, ven mañana, Jesús, y te aviso qué me dijo mi mamá o mi papá, o déjame ir y decirle a mi novia que si me da permiso de irme contigo. No. Dice la palabra de Dios, y lo voy a repetir, ellos dejaron al punto sus redes y se fueron con él. Ellos estaban llamados, pero aparte de que eran llamados, eran elegidos. Porque la palabra dice que muchos son los llamados, más pocos los elegidos. Dios había dispuesto en sus corazones que le siguieran desde antes. Así estaba escrito desde antes de la fundación del mundo. Y así está escrito desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero, hermanos, aquellos que son discípulos y seguidores de Jesús. El cuarto punto es una vida santificada al Señor. Después de nuestra conversión, hermanos, no termina ahí nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana apenas empieza. Y el Señor nos hace un llamamiento a la santidad. Vayamos al libro de Levítico, que está en el Pentateuco de Moisés, capítulo 11, versículo 44, dice: yo soy el Señor su Dios, así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Hermanos, los discípulos de Jesús hemos sido llamados a una vida de santificación. Y esa vida de santificación es la que les comentaba hace algún momento, que es el constante lavamiento de nuestros pecados por medio de la palabra. Es la vida en santificación, es una vida de oración, una vida de estudio de la palabra de Dios y una relación íntima, diaria, constante con Jesucristo. Y por último, hermanos, el quinto elemento que me gustaría comentarles, y termino con esto, es hablarles en relación de la Gran Comisión. La Gran Comisión se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos del 18 al 20. Y aquí es donde nuestro Señor Jesucristo, antes de irse a la presencia del Padre, nos da una gran encomienda. Por eso algunas Biblias titulan estos versículos como la Gran Comisión, porque es el gran mandato, la gran comisión que Jesús nos dejó. Y lo voy a leer, pongan atención, dice la palabra: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, esta es la última instrucción que nos da nuestro Señor Jesucristo, en donde nos dice que sus discípulos vayamos al mundo, salgamos a las naciones, al mercado, en nuestra propia casa, en nuestra oficina, en nuestro negocio, con nuestros amigos, a hacer discípulos.
No dice el Señor vayan a ser creyentes, vayan a ser simpatizantes de fines de semana. Eso no dice la palabra de Dios. Jesús nos dijo: ustedes, mis discípulos, vayan al mundo, vayan a las naciones y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios nos ha dado a todos la potestad de ir y predicar su evangelio y bautizar en el nombre de Dios a los auténticos discípulos de Jesús. Y dice, nos da otro mandato, dice: guarden todas las cosas que os he mandado. Nos pide su obediencia. Y al final nos da una promesa maravillosa. Dice: y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días. No dice yo estoy con vosotros los domingos o cada tercer día o una vez cada mes. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Mateo 22, versículo 14, se refiere a la parábola de las bodas del Cordero. Y dice la palabra de Dios: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hermanos, el día de hoy pidámosle al Señor que nos reafirme a aquellos que hemos sido llamados a ser sus discípulos, que nos reafirme en este llamado. Y aquellas personas a las cuales Dios les está llamando, oren, porque saben que Dios les está llamando. Oren y pídanle al Señor que les conceda ser escogido. La Iglesia Sabiduría del Rey, en breve, a través de sus plataformas, hermanos, estará proporcionando material necesario para canalizar a aquellas personas que sientan este llamado de ser auténticos discípulos de Jesucristo. Y canalizarlos a un discipulado personal de uno a uno. Aquellos que tengan ese llamamiento auténtico, la Iglesia Sabiduría del Rey estará en breve modificando sus plataformas sociales de comunicación para que aquellas personas que sientan este llamado puedan contactarnos y solicitar o iniciar su discipulado uno a uno con misioneros especializados que les podrán ayudar en esta vida de santificación que iniciarán como auténticos discípulos de Cristo. Jesús dijo: aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome mi yugo y sígueme. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque nos revelas el llamado de el auténtico discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, Señor, que este es un llamado que conmueve
y que impacta al mundo, porque la mayoría del mundo no lo entiende. Porque así nuestro Señor Jesucristo, la mayoría del mundo lo rechazó y no lo entendió. Sin embargo, Señor, te pedimos que nos reafirmes, Señor, nos reafirmes en la fe, nos reafirmes en la fe de nuestro llamado, Señor, y que aquellos hermanos que has estado llamando, Señor, les concedas realmente poder ser tus discípulos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Dios, Rey y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.